Muy buenos días, mis pequeños y pequeñas, papitos, mamitas. Vamos a continuar con con estas actividades de la última semana ya de lo que es la carpeta de recuperación, ¿no? Que estamos trabajando del 21 al 28 de febrero. Tienen 6 días para trabajar estas actividades. Pues bien, hoy vamos a continuar con la actividad número ya, la penúltima actividad, ¿no? La actividad número 7. Una más y terminamos con todo. Imagínense qué rápido se pasó el tiempo y las vacaciones se terminan. Aún ustedes, mis pequeños, tienen algunos días del mes de marzo todavía para disfrutar sus vacaciones. Muy bien, vamos a continuar, como le digo, con las actividades de la EDA número 4. En la penúltima actividad, la 7, leemos para reflexionar. Vamos a empezar. El desarrollo de la actividad me permitirá lograr la siguiente meta: identificar ideas importantes y reflexionar sobre cómo está organizado un texto y luego tomar en cuenta esta información al escribir un texto similar. Así que, ojito, ojito, vamos a estar atentos para poder cumplir esta meta, ¿sí? El Perú está reconociendo como uno de los 17 países más megadiversos, por ser poseedor de una gran variedad de plantas con propiedades alimenticias y medicinales, ¿no? Y hemos visto algunas de ellas en el transcurso de las actividades que hemos venido desarrollando. Y la pregunta es, ¿te has fijado que en nuestro escudo nacional hay un árbol? ¿Sí? Seguramente que sí. ¿Y saben cómo se llama ese árbol? La siguiente pregunta es justamente, ¿sabes cómo se llama? ¿Conoces cuáles son sus propiedades medicinales de ese árbol? ¿Qué dices? Y si no sabes, averiguar ahí un poquito. Lee con atención el siguiente texto. Me fijo que en cada párrafo hay una información importante que debo descubrir y subrayar. Ya hemos hablado también de los párrafos. Observo que al interior del texto hay subtítulos en negrita y un dibujo. ¿Sí? Y un dibujo. Vamos a observar. Entonces vamos a tener que subrayar no parte importante de cada párrafo. Además dice que hay palabras en negrita y hay un dibujo. Vamos a ver. El árbol de la quina. ¿Sí? El árbol de la quina. Justamente es el árbol que se encuentra en nuestro escudo nacional. ¿Sí? De la quina, no es de la quinoa, ojo, es de la quina, ¿sí? El árbol de la quina o cascarilla está representado en el escudo nacional del Perú y simboliza, ¿qué cosa? La riqueza del reino vegetal, ¿sí? El reino vegetal. En la época del virreinato se comentaba que Francisca Enríquez, condesa de Chinchón, esposa del virrey del Perú, fue curada del paludismo con la quina, ¿no? Con este árbol. Este árbol florece en el Perú, en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Piura, Lambayeque, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Madre de Dios y Puno. Miren cuántos departamentos florece esta planta de la quina. Este es un primer párrafo el que acabamos de leer, ¿sí? De repente, ¿qué parte importante podríamos subrayar en este párrafo? ¿Sí? De repente, aquí podemos subrayar cómo se llama el árbol que se encuentra en nuestro escudo, ¿no? Quizás a qué riqueza pertenece, ¿no? Que es el reino vegetal, a las plantas, ¿no? Y de repente, ¿quién fue curada con este árbol, con esta planta, ¿no? Y así, y de qué enfermedad fue curada la esposa del rey del Perú. Pues bien, entonces vamos a la parte, dice descripción, este primer subtítulo, ¿no? Descripción física. Los árboles de la quina alcanzan una altura aproximada entre 11.4 a 18.2 metros de altura. Miren, qué gran altura de estos árboles. Su tronco es cilíndrico. La copa del árbol tiene forma de globo y es muy tupida.
Su corteza extrema es de color plomizo o marrón. Sus hojas son simples, con numerosas flores, y da un fruto tipo cápsula, ¿no? Un tipo, ¿ustedes conocen las capsulitas? No, de esa forma es su fruto. También, ¿qué podemos subrayar en este siguiente párrafo que acabamos de leer? ¿No? Ustedes subrayan lo que más les parece importante. Vamos a un segundo subtítulo. Uso medicinal. La corteza del árbol de la quina contiene la sustancia conocida como quinina, ¿no? Mire, esta sustancia también es un dato muy importante, la quinina, ¿sí? Utilizada para la industria farmacéutica y que salvó al mundo del paludismo o malaria, ¿no? Esta enfermedad de paludismo y malaria, ¿no? Con esta sustancia del árbol de la quina, ¿no? Fue que salvó, como dice acá, al mundo del paludismo, ¿no? Puesto que se utiliza en la industria farmacéutica. Pues bien, también acá datos muy importantes que ustedes pueden ir subrayando. Otro subtítulo, aporte económico. Este párrafo dice lo siguiente. El árbol de la quina tiene un gran valor en el mercado nacional e internacional. Es utilizado en la industria farmacéutica y para la producción de agua tónica y del amargo de angostura, que son usados en el pisco sour. Mira, de verdad que también yo lo desconocía. Pues bien, ahora nos estamos informando y también subraya ahí lo más importante. Mira, aquí está el árbol de la quina, ¿no? Que mide hasta 18.4, creo, ¿no? Metros de altura. Su principal, otro párrafo con otro subtítulo, su principal amenaza. ¿Cuál será la amenaza? Actualmente, la reducción del número de árboles de quina está amenazada por la presencia de otros cultivos, la ganadería y la construcción de viviendas en los espacios en los que florece este árbol. Esto puede ponerlo en peligro de extinción. Así que en todos estos departamentos, ¿no? A cuidar estas plantitas para que no se extingan. Pues bien, ahí está la fuente de donde ha sido extraída esta bonita información, este texto informativo. También pueden subrayar ahí las partes que mayor interés les haya causado. Luego van a responder a las siguientes preguntas, ¿no? Pueden hacerlo en una hojita, como les dije, y luego lo grapan acá para que su maestro o maestra sepa dónde están las respuestas a cada una de estas preguntas, o en su cuaderno. La idea es que todo esté ordenadito, ¿no? Para el momento de la revisión. La primera pregunta es, ¿cuál es el título del texto? Si no lo recordamos, vamos al título y escribimos la respuesta. ¿Con qué otro nombre se le conoce al árbol de la quina? ¿Cuántos párrafos tiene el texto? ¿Cuántos párrafos habremos leído? ¿No? Luego, extraído, ¿no? Extraigo 4 datos importantes del primer párrafo del texto. Es decir, vas a extraer, vas a obtener 4 datos importantes del primer párrafo. ¿No? Recuerdo que el primer párrafo nos hablaba, ¿no? De la esposa del virrey, qué enfermedad fue curada con esta planta, ¿no? Saca tú 4 ideas así cortitas, pequeñitas, más importantes, 4 datos importantes. Luego, escribo con mis propias palabras cómo es el árbol de la quina, para hacerlo, tomo en cuenta la información del segundo párrafo del texto. Me voy al segundo párrafo, lo leo, ¿y qué vas a hacer ahí? Dice que vas a escribir con tus propias palabras cómo es el árbol de la quina, ¿no? Decía, creo, descripción, el tamaño, cómo era, qué frutos daba, qué forma tenían esos frutos. Escribe con tus propias palabras cómo es este árbol de la quina. Luego dice subrayo en el tercer párrafo. No vamos en el tercer párrafo ahora. Subraya de este párrafo la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué enfermedad puede curarse con el árbol, con la quinina, ¿no? Extraída del árbol de la quina? También ahí dice en este tercer párrafo, ¿no? ¿Qué enfermedad puede curarse con esta sustancia
¿no? Llamada quinina, que es extraída justamente del árbol de la quina. Y luego dice, tomo en cuenta la información del cuarto párrafo, no vamos al cuarto párrafo, y respondo a la pregunta, ¿por qué se dice que el árbol de la quina tiene un alto valor en el mercado nacional e internacional? Vuelve a leer el texto y vas a subrayar, ¿no? O tomar nota, o tomar en cuenta, dice, ¿no es cierto?, la información y responde a esa pregunta. Subraya también la respuesta ahí en este cuarto párrafo. Y por último, tomo en cuenta la información del quinto párrafo y respondo a la siguiente pregunta. ¿Qué pone en peligro de extinción el árbol de la quina? No, que lo pondrá en peligro de extinción, es decir, en peligro de desaparecer este árbol. Luego, también responde, ¿qué consecuencias traería la extinción del árbol de la quina? ¿No creen ustedes que no habría ninguna consecuencia la desaparición de este árbol? No es árbol medicinal. Y luego, ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿Qué podrás hacer tú, no es cierto? Como niño, como niña, para que no desaparezca este árbol. ¿Qué podrás hacer? ¿Podrás hacer algo? Escríbelo también. Y por último, con el dibujo del árbol de la quina, cómo el dibujo del árbol de la quina ayudó a comprender mejor el texto, ¿no? Cómo al observar, recuerda que te dije aquí está el arbolito, cuánto medía, ¿no? Puedes colorearlo ahí. ¿Cómo te ayudó este arbolito a comprender mejor este texto? Converso con mis familiares sobre los árboles o plantas nativas que existen en nuestra localidad y respondo las siguientes preguntas. ¿Dónde crecen y para qué sirven? ¿No? Las plantitas que hayan crecido o que tengas en tu localidad. Por último, reflexión. ¿Logré identificar las ideas importantes del texto leído? Estoy segura que sí, porque hemos ido viendo párrafo a párrafo y párrafo a párrafo. También se te está pidiendo algunas cositas que subrayes, que respondas, ¿no? Para puedas identificar, ¿no?, las ideas importantes de este texto. Otra pregunta, ¿en qué párrafo encontré más dificultad? ¿Qué hice para resolverlas? En el primero, segundo, tercero, quinto párrafo. ¿Dónde obtuve dificultad y qué hiciste tú para resolver esa dificultad? Luego me di cuenta de cómo está organizado el texto, no cómo está organizado. Me resultó fácil opinar sobre el texto. ¿Por qué? ¿De qué otra forma puedo leer, de qué otra forma, digo bien, puedo leer el texto? No lo hemos ido leyendo de párrafo tras párrafo, no sé, pero ¿de qué otra forma se podría leer? Por último, guardo pues en mi portafolio, ¿no? Que me servirá para identificar ideas importantes que debo considerar en el texto que escribiré. Entonces, en la actividad número 8, la última ya, vamos a escribir un texto. Así que muchísimas gracias, ¿no? por haber ¿no?, prestado atención a esta penúltima actividad ya de lo que es la carpeta de recuperación, ¿no? Para ya responder a esa última actividad, ¿no? Que nosotros tenemos ya y dar pues término así a todo este trabajo que hemos desarrollado en vacaciones. Así que nos vemos en un último videito. Muchísimas gracias, permiso.